Revolución Francesa y masonería. Los sistemas sociopolíticos actuales derivan de los principios nacidos de la Revolución Francesa. Es lo que hemos llamado la modernidad. Dilucidar el papel de la masonería en la preparación de la Revolución Francesa nos va a ayudar a comprender la historia contemporánea y el origen del mundo que nos rodea hoy en día. No vamos aquí a hablar o hacer un tratado de la Revolución Francesa. No podríamos, el tema es vasto, en tan poco espacio y en tan poco tiempo. Vamos a dedicar una breve reflexión a la influencia que tuvo la masonería en la génesis de esta revolución y de la modernidad. La masonería era un detonante poderoso en medio de otros impulsores, como eran en aquel tiempo los salones, los círculos de lectura, las tertulias, las asociaciones de filósofos, los clubes revolucionarios. Todas esas instancias, que estaban, por otra parte, dominadas por no pocos masones, dieron pábulo a escritos críticos e ilustrados que tuvieron una gran difusión a la larga y crearon una opinión pública burguesa muy influyente también en las clases más bajas. No es tanto una conspiración organizada de lo que hablamos aquí, no es esto lo que nace propiamente en las logias, sino sobre todo una preparación de los personajes que van a ser tristemente famosos en la revolución. Es la preparación intelectual de la revolución. La masonería propicia en sus logias eso, la preparación intelectual de la revolución y del terror que a posteriori se va a desarrollar. La masonería se resiente, podríamos decir, de tres influencias. Primero, la inglesa, lo vimos cuando hablábamos de la Royal Society, con su racionalismo mecanicista, la francesa, de la que hablamos hoy, revolucionaria y anticristiana, y la influencia, podríamos decir, germánica, marcada por el misticismo. De ahí que no haya uniformidad entre las obediencias y las logias, que se romperán en distintas manifestaciones. En el año 1797, un sacerdote francés exjesuita, Agustín Barruel, escribe un libro, Memorias para servir a la historia del jacobinismo. Va a ser un libro que va a tener una gran difusión y se va a traducir a muchos idiomas. Afirma en este libro que si bien es cierto que existían motivaciones poderosas que propiciaron evidentemente el descontento del pueblo y la revolución, dice Barruel, como por ejemplo la represión del tercer estado, el hambre y la miseria en que vivía el pueblo, la nula capacidad de Luis XVI de hacerse cargo de la situación, un rey ausente, una reina frívola, una corte corrompida. Todo eso en sí podía ser una motivación, pero exigía un motor que pusiese en marcha la verdadera revolución a raíz del descontento. El libro del que hablaba, lo tengo aquí, es este libro de Agustín Barruel en 4 tomos, se tradujo al castellano muy pronto, creo que esta edición es de 1811, y concretamente de Palma de Mallorca, la imprenta de Felipe Guasch. Hay otras ediciones en castellano, hay una de Vic. Es interesante porque precisamente es el obispo de Vic, Ramón Strauch, franciscano, obispo de Vic, el que traducirá la obra de Barruel al castellano. Este obispo es un obispo mártir porque murió en el año 1823 al final del trienio liberal, asesinado. Pues bien, libro interesante que se puede encontrar porque siguen haciéndose todavía ediciones de él. La masonería, por lo tanto, decíamos, va a ser un detonante, uno de los detonantes fundamentales de la revolución. Pierre Gachot, historiador francés, historiador muy preparado en el tema de la Revolución Francesa, es certero cuando explica que, como decía Barruel, la miseria puede suscitar revueltas, es verdad, pero no es causa de revoluciones. Estas tienen causas mucho más profundas. Jacques Bordiot, otro autor francés, también afirma: una revuelta puede ser espontánea, una revolución jamás lo es. Por lo tanto, hay que buscar otras motivaciones que conviertan el descontento, la revuelta, en verdadera revolución.
La revolución se produce cuando el pueblo, de forma irada, exige un cambio político que supone un giro copernicano con el modelo anterior, en este caso con el antiguo régimen. Para que esto se produzca y no se quede en una simple revuelta, en una algarada, es necesario, en verdad, un proceso previo. La tesis de Barruel articula en 3 fases la conspiración que se llevará a cabo con la revolución, o en 3 componentes esenciales. Primero, los pensadores ilustrados franceses, anticristianos. Segundo, los masones. Y tercero, los iluminados, que tienen pues su manifestación en Baviera principalmente y luego desde ahí a toda Europa. Los iluminados, enemigos de la religión, de todo gobierno y de todo orden social. Barruel llama a los primeros, a los filósofos, a los pensadores, sofistas de la incredulidad, a los masones, sofistas de la rebelión, y a los terceros, los iluminados, sofistas de la anarquía. Barruel ha sido muy denostado por algunos autores, sobre todo modernos, como conspiranoico, ¿no? Por gente que en muchas ocasiones no ha leído ni siquiera su libro, ¿no? Pero que sorprende por lo bien informado que está y los documentos que aporta, sobre todo en el tema de los iluminados de Baviera y su asalto a la masonería. En este tema, Barruel es una fuente impagable. ¿Por qué? Porque en el año 1786 la policía del duque de Baviera descubrió una extensa documentación de los iluminados que puso a conocimiento de la sociedad. Entonces esto creó un gran escándalo y se procuró inmediatamente desde las altas instancias la supresión de esta secta de los iluminados que era tan perniciosa para la sociedad y para la monarquía principalmente y la religión católica. Pues bien, estos documentos son los documentos a los que tuvo acceso Barruel y por eso la documentación que le aporta es importante y sabe sobre el tema. Además, a posteriori, otro autor fundamental, pero ya del siglo XX, René Le Forastier, uno de los grandes expertos en masonería e iluminismo, estudió los documentos, estos documentos alemanes, y confirmó que cuanto había publicado Barruel tenía sentido y por lo tanto estaba muy bien informado. Es cierto que Barruel tiene alguna teoría más discutible, ya que da pábulo a la famosa teoría de la venganza templaria, esa venganza contra la monarquía francesa y contra la Iglesia. Ya hemos apuntado que nosotros no vemos ningún tipo de fundamento en ella. ¿Por qué? Porque en efecto, lo que supone Barruel con algunos otros autores, pero gratuitamente, sin sustentarlo en ninguna documentación, es que los templarios que habían sobrevivido a la supresión de la orden y a la persecución subsiguiente se habían escondido, como ya explicamos, esta era la historia, se habían escondido en Escocia y desde allí habían creado la masonería. Masonería que ahora se disponía de alguna manera a su venganza templaria para acabar con la monarquía francesa. No hay que olvidar que es Felipe el Hermoso, rey de Francia, el principal perseguidor de los templarios, y contra la Iglesia, ya que el Papa también había secundado la acción terrible del rey francés contra la orden templaria. La conspiración de los iluminados de Baviera es para el abate Barruel como un ensayo general de lo que luego sería la Revolución Francesa. Cada hombre es su rey, cada hombre es soberano de sí mismo. Esto decía el juramento del grado 13º, que es el último de la Orden de los Iluminados, muy en consonancia con lo que va a ser el espíritu de la masonería. La vocación antimonárquica de los Iluminados es total. Su deseo de promover una fraternidad humana laica es muy masónica. Por ejemplo, el grado de iluminado menor marcaba la división entre lo que eran los pequeños misterios, llamados edificio interior, entre los iluminados. Este edificio interior era la conquista del hombre interior, con los grandes misterios
que daban acceso al edificio, a la construcción del edificio superior. ¿En qué consistía la construcción de este edificio superior? En el dominio del mundo, en el dominio político. Los iluminados tenían muy claro que pretendían transformar la sociedad con criterios totalmente nuevos. El pensamiento iluminado se sustenta en tres corrientes: el movimiento Rosacruz, del que ya hemos hablado, las constituciones de Anderson, a las que dedicamos también una charla, y, sorprendentemente, la regla de los jesuitas. Odian a los jesuitas por la defensa a ultranza que hacen de la Iglesia Católica, pero admiran los métodos de los jesuitas. Bien, los iluminados plantean conquistar el poder político con un programa totalmente revolucionario, antimonárquico, anticristiano, anárquico, que prefigura toda la filosofía de lo que va a ser la Revolución Francesa. La conspiración de los iluminados fracasó en Alemania, es verdad, quizá porque carecía del sustrato cultural previo que sí que se dio en Francia, con la Ilustración, con los filósofos, con el enciclopedismo. Fijaos, para que veamos en efecto que sí que hay un contacto entre iluminados y ese tiempo previo a la Revolución Francesa. En el Congreso Iluminista celebrado en Frankfurt, en el año 1786, hubo delegados franceses. En este congreso se aprobó el objetivo a conseguir la destrucción de las monarquías europeas, así de claro. El introductor de la orden en Francia, dice Alan Stang, es sin duda el conde de Mirabeau. Bien, fundamental en los primeros compases de la Revolución Francesa. Otro historiador norteamericano, entre muchos otros, pero este más actual, Curtis Dole, que fue yerno del presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, también masón, afirmaba que la Orden de los Iluminados, reconstruida en la clandestinidad después de su supresión, tomó parte en el proceso revolucionario, no le cabía ninguna duda. El mismo príncipe Metternich, en sus memorias, dice que en el siglo XIX los iluminados seguían muy presentes bajo diferentes movimientos revolucionarios. Otro punto interesante: la logia Filaletes, que se constituyó en el año 1787, poco antes de la Revolución Francesa, se constituyó en logia secreta para luchar contra la monarquía. Esta logia, es curiosa, era gemela de la logia Amis Reunis, formada por altos cargos de la monarquía francesa. Esta logia gemela y secreta había recibido en los años 88 y 89 del siglo XVIII como invitados a personajes importantísimos de la secta de los Iluminados de Baviera, como eran Johann Bode o el barón von des Bugge, que expresaron allí en la logia Filaletes también toda su ideología y toda su filosofía. Había un contacto, por lo tanto, indudable entre los iluminados también y aquellos que de alguna manera preparaban desde las logias también la Revolución Francesa. Yo resumiría en dos elementos, los elementos fundamentales previos a la Revolución Francesa que la preparan. Primero, un clima cultural e intelectual, sí que es cierto, que alimentaba las fuerzas revolucionarias, esos sofistas de la incredulidad que dice Barruel, esos filósofos ilustrados. Y segundo, un grupo dirigente de agitadores que se encarga de organizar a las masas, y entre ellos hay un número importante de masones y de iluminados. No exclusivamente ellos, pero hay un número importante de ellos. El propósito político e ideológico está muy presente en las logias desde que los Iluminados de Baviera empiezan a parasitar la secta, que es su objetivo. No hay que olvidar que infiltrarse y dominar las logias masónicas es el paso que ellos pretenden dar para dominar a continuación la sociedad. Los Iluminados, perseguidos, habían desaparecido o se habían al menos difuminado o enquistado en otras sociedades secretas como la masonería. Pero su espíritu destructivo, anárquico, había conquistado a pensadores y sectarios de todo tipo, y estaba ahí presente, actuando ese sustrato ideológico, ese pensamiento
de los iluminados. Por ejemplo, los clubs, las sociedades como los jacobinos o los cordeleros acabaron siendo lugares donde se creaba el consenso social, siendo agentes del movimiento popular, del cual ellos además se pretendían actores principales y portavoces, y no solo del pueblo, sino también de la nación y del Estado. Y es cierto, en efecto, que la mayoría de los ideólogos y dirigentes políticos de la Revolución Francesa fueron masones, y los enumeran algunos autores nada sospechosos, como Louis Blanc, que era masón. Por ejemplo, desde los teóricos, Montesquieu, Rousseau, d'Alembert, Voltaire, Condorcet fueron masones, hasta los activistas, como el conde de Mirabeau, que apuntábamos antes, Saint-Just, Desmoulins, Danton, Hebert, Jean-Paul Marat, Robespierre, evidentemente, y una larga lista: Garat, Brissot, Bailly, Chamfort, Gerlet, Rabot de Saint-Étienne, Pétion, Fauché, Goupil de Prefeld, Bonneville, Carrat, Le Bon, Felipe de Orleans, Felipe Igualdad, Fouché, el abate Sieyes, Babeuf, Roget de Lis, Lafayette. Podríamos hacer una larga lista. Son los principales actores de la revolución, todos ellos masones. El periodo revolucionario tiene su génesis, lo sabemos muy bien, en la convocatoria de los Estados Generales. Pues bien, los representantes del tercer estado, el pueblo llano, eran casi 600, y de ellos más de 3/4 partes eran iniciados en las logias. Lo eran también casi un centenar de los que formaban el estado de la aristocracia, y del clero no pocos de ellos también. Puede parecer extraño, pero sobre todo el clero alto también se había contagiado de las ideas de la Ilustración. Tenemos un caso muy interesante en el famoso obispo de Cambrai, Fenelón. Es un ejemplo de un hombre de iglesia cultísimo y refinado, pero tuvo al caballero Ramsay, aquel Ramsay fundamental en el nacimiento de la masonería en Francia, del que ya hablamos, tuvo a Ramsay como secretario y hombre de máxima confianza. No sabemos que Fenelón fuese masón, pero su obra, que fue un gran bestseller en aquella época, su obra Las aventuras de Telémaco, estaba transida de pensamiento ilustrado y de pensamiento masónico. Bien, otras señales. El trilema libertad, igualdad y fraternidad ha sido un grito de la Revolución Francesa, pero lo sabemos muy bien también que fue divisa fundamental de la masonería. El gorro frigio, que aparece en tantos cuadros de la época, es símbolo de la República. Es un símbolo también masónico, como se muestra en aquel cuadro de Eugène Delacroix, La libertad guiando al pueblo. Los colores de la bandera republicana, la escarapela tricolor, que fue creada por otro masón, por Lafayette, se confeccionó valiéndose de los 3 colores de los grados de la masonería. O el mismo himno de la Revolución, la Marsellesa, fue compuesto por otro masón, Roget de Lis. Bien. Es cierto que en el curso de la Revolución las logias perdieron la fuerza que tenían anteriormente. Habían sido dirigidas por nobles, buena parte de los cuales o bien tuvieron que huir y se exiliaron, o se limitaron a participar en las primeras fases de la Revolución, siendo después barridos por el terror de los jacobinos. El mismo gran maestre del Gran Oriente de Francia, antes lo citábamos, Felipe Igualdad, Felipe Orleans de la Casa Real, en el año 1793, tras haber votado a favor de la ejecución de su primo Luis XVI, de haber traicionado a la monarquía, abjuraba él mismo de la masonería. A partir de este momento la masonería desapareció del escenario revolucionario, y el mismo Felipe Igualdad, como tantos otros que se plegaron a esta ideología, acabaron muriendo guillotinados, concretamente en el año 1793. Podemos afirmar, por lo tanto, es verdad, que la masonería fue desbordada por el discurrir revolucionario. Masones que guillotinaban a otros masones, ¿no? Hebert fue guillotinado
con el concurso de Danton. Danton, por decisión de Robespierre, la peluca empolvada de Robespierre rodó en el momento de la reacción termidoriana, que dará después lugar al directorio formado también por masones como Fouché. Finalmente Napoleón, según algunos también masón. Algunos apuntan que fue iniciado durante la campaña de Italia en la logia Hermes de rito egipcio. Otros, que lo fue mucho antes, cuando era teniente en Marsella. No tenemos confirmación de eso, de que Napoleón fuese masón, pero que se aprovechó mucho de la masonería, sí. Se valdrá de ella e impondrá a su hermano José Bonaparte, que después iba a ser rey de España, ¿no? Impondrá a José Bonaparte como gran maestre de la masonería francesa para dominarla para sus intereses. En la Revolución Francesa, los principios de la masonería triunfan. Esto es ciertísimo. En la Revolución Francesa se hacen carne y triunfan los principios de la masonería, pero triunfan por encima mismo de la masonería, triunfan más que la masonería en sí misma. No hay una conspiración, podríamos decir, masónica. Hay, en todo caso, quizá una preparación masónica muy seria y fundamental que va a ser causa de todo lo que va a suceder. Una esperanza masónica que, una vez realizada en los primeros años, sobre todo 1789 y 1791, la revolución se devora a sí misma. La masonería hace como de aprendiz de brujo, desata las fuerzas incontrolables de la revolución y después se ve superada y arrastrada por el terror y la anarquía. Por eso afirman algunos masones que la misma masonería sufrió mucho durante la revolución. ¿Cómo iba a ser su causante?, nos dicen, ya que las logias fueron clausuradas y no pocos masones decapitados. Pero esto no es más que la consecuencia no deseada del proyecto que ellos llevaban ya desde hace mucho tiempo creando en el seno de las logias. Pues bien, es la consecuencia no deseada ni planificada del desorden creado por las ideas disolventes que ellos, sin ninguna duda, desataron. Es lo mismo que pasó un poco con los cortesanos y nobles que frecuentaban los salones y tertulias de moda. Se fraguaron allí esas ideas, es cierto, esas ideas disolventes de las que hablábamos, y ellos, esos nobles, gustaban de denostar a la monarquía, era la moda, ¿no? Se sentían modernos, ¿no? De ensalzar las nuevas ideas de los filósofos, de burlarse de la religión católica. Pero en cuanto todo esto fraguó en la revolución y en el terror, ellos mismos fueron los primeros que subieron las escaleras que llevaba a la guillotina. Podríamos decir en verdad que la modernidad es un Saturno, un dios cruel que acaba engullendo a sus propios hijos. Bien, no cabe otra conclusión que la masonería fue la correa de transmisión de las nuevas ideas que dieron lugar a la Revolución Francesa. Es innegable que su aportación, principalmente ideológica, después dio lugar también a la aportación de los hombres, de los actores principales de la revolución y del terror. Acabaría hoy pues citando algunos libros, no puedo citar todos, tengo aquí una larga lista. A veces se ha querido denostar, decía Barruel, diciendo que era un conspiranoico, que defendía esta idea peregrina de la masonería como causa de la Revolución Francesa, pero son muchísimos los autores. Yo tengo aquí lo menos 3 o 4 folios de autores de todos los países de Europa que defienden esa teoría desde el mismo momento de la Revolución hasta nuestros días. No quiero hacer una larga lista de ellos, pero voy a citar a 2 que son muy significativos. Uno es el español Lorenzo Hervás y Panduro con su Causa de la Revolución en Francia, que lo tengo aquí en 2 tomos. Es de principios del siglo XIX, 1807. Muy interesante este libro, ¿no? Ve como causas de la revolución el jansenismo, el calvinismo, la filosofía moderna, la masonería. Bien, y después otro autor masón por excelencia, ¿no? Que es Albert Pike, en su libro Morals and Dogma, libro fundamental para los masones. Albert Pike se puede decir que es el padre, quizá no el padre, pero sí el sistematizador de lo que va a ser el rito
el rito escocés antiguo y aceptado, un hombre fundamental en la historia de la masonería. Pues bien, en el capítulo dedicado al grado 30 retoma la tesis de que la francmasonería habría inspirado y organizado secretamente la Revolución Francesa. Y así digo, muchísimos otros autores con los cuales no quiero aburrirvos aquí con una larga lista, pero que lo tengamos en cuenta. Es una teoría refrendada por muchos que han estudiado el tema y que han profundizado en él para encontrar la clave, el detonante de lo que fue la Revolución Francesa.